Hola a todos, aquí vamos con un nuevo capítulo de este curso de programación con César. Y bueno, como veis, en este capítulo lo que vamos a hacer es calcular los números primos que hay hasta el número que le indiquemos por pantalla. Bueno, esto lo vamos a utilizar para explicar lo que es el bucle for each, porque como explicar solo el bucle for each pues era muy corto, porque realmente un for each para lo que se utiliza es para recorrer listas, vectores, arrays, porque lo que hace este bucle es recorrer tantas veces como, recorrer una lista o un array o un vector hasta que se acabe. O sea, si tienes 100 elementos dentro de un vector de enteros, pues recorre los 100 elementos del vector de enteros. Si tiene 150 por 150. Bueno, por esto se utiliza este bucle para recorrer estructuras tipo vectores, listas, este tipo de estructuras que no sabemos el tamaño que van a tener. Por esto es conveniente utilizar el for each en vez del for. Y bueno, como veis, ahí estoy escribiendo el código de ejemplo y como os digo, antes de mostraros cómo funciona el for each, vamos a hacer esta pequeña aplicación que lo que nos va a decir, pues eso, son todos los números primos que hay entre el 0 y el que introduzcamos por pantalla. Nos viene bien este ejemplo para el for each porque no sabemos el resultado que va a obtener. Pues según el número que introduzca el usuario, pueden ser 5 números primos, pueden ser 50, pueden ser, bueno, hasta 100, 200, los que sean, no lo sabemos, por lo tanto nos viene bien utilizar estructuras. En este caso la idea que tengo es utilizar una array list. De momento estoy con el código básico, que no lo estoy comentando porque bueno, ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Simplemente la recojamos el número que introduzca el usuario. Como veis, lo estoy haciendo en una aplicación aparte en vez de seguir con la aplicación menú de Fibonacci, bueno, por tenerlo en otro proyecto aparte, por no tener tantas clases en un mismo proyecto. Y bueno, después de recoger el número, pues lo primero que tenemos que hacer pues es hacernos una funcioncita, un método que nos diga si un número es primo o no. A esta función va a devolver un booleano, que recordar que es 1 o 0, es decir, true o false, con lo cual nos viene perfecto para decir si un número es primo o no. A esta función, que de momento solo voy a definir la variable que devuelva para quitar el error del compilador, vamos a devolver un booleano y le vamos a poner por defecto a true y luego false, y luego lo devolvemos. Ahora mismo, si llamáramos a esta función, pues siempre nos devolvería true y no nos valdría para el objetivo. Pero la idea es estructurar un poquito el programa y ahora después empezar a llamar a este método que nos va a decir si un número es primo o no. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un for desde el número 2 hasta el número que introduzca el usuario por pantalla. ¿Por qué desde el número 2? Bueno, porque se supone que por convenio el número 1 es primo también. Entonces pues empezamos a partir del 2, ¿vale? Y ahora vamos recorriendo, vamos llamando a la función de si el número es primo desde el número 2 hasta el que introduzca por pantalla. Es decir, vamos a llamar a esta función, pues imaginaros que el usuario introduce un 10 por pantalla, pues se llamaría esta función 8 veces para comprobar si el número 3 es primo, si el 4 es primo, si el 5 es primo, si el 6 es primo, si el 7 es primo, así hasta el número que el usuario haya introducido. Una vez que sepamos si el número es primo o no, pues lo vamos a almacenar en una array list. En una array list, ahí está, que le he puesto de nombre almacén de números primos, y ahí vamos añadiendo, pues en el caso de que el número sea primo, pues lo vamos añadiendo a este array list y ahí tendremos todos los números primos que hayamos obtenido después del cálculo. Creo que la lógica se entiende. Me falta ahí el punto A de añadir el número de los métodos predefinidos de
del framework. Bueno, todavía no he contado nada del for each, simplemente sí que tenemos definido ya el array list, que será el que recorramos posteriormente con el for each. El array list puede tener 7, 10, 15, 20 elementos, 30, 40 en elementos. Por esto nos viene bien recorrerlo con el for each. Que os quede claro eso, que el for each se utiliza para recorrer estructuras que no sepamos el tamaño, pero sí el tipo de datos que va a tener almacenado. Si tiene n 15 enteros, pues va a recorrer 15 enteros hasta que finalice. Vamos a poner los mensajitos por pantalla para que el usuario sepa lo que está haciendo la aplicación. Siempre son necesarios, por muy simple que sea la aplicación. Y bueno, todavía no hemos definido lo que hace la función es número primo, pero tampoco tiene mayor complejidad, porque un número primo es aquel número que solo es divisible por sí mismo y por la unidad. Entonces, vamos a definir primero un contador y luego vamos a ir recorriendo con un bucle while y dividiendo. Bueno, en este caso no dividiendo, vamos a utilizar una operación nueva que es el tanto por ciento, que el tanto por ciento lo que hace es dividimos, o sea, hace la operación de división, digamos, pero nos dice si el resto es 0 o 1. No sé, se hace la operación de división, pero nos da el resto en vez de el resultado de la división. Creo que se entiende. De todas maneras, os dejaré enlaces, como siempre, abajo en la descripción, tanto al blog como a la MSDN, donde viene esta explicación. Y bueno, primero vamos recorremos mientras el número sea primo y mientras el contador sea distinto del número. Esto es un simple bucle para recorrer, y aquí es donde vamos a aplicar la funcioncita esta que os digo, la operación esta que os digo, que nos da el resto, ¿vale? El resto de una operación. Si es igual a 0, pues ya deja de ser primo. Se entiende la lógica, ¿no? Deja de ser primo porque si es igual a 0 quiere decir que ha sido divisible, o sea que ha sido posible dividirlo sin resto. Vale, creo que vamos a ejecutar a ver si... Bueno, de momento no estoy mostrando nada por pantalla, pero sí que me da los primeros números primos que hay hasta el que he introducido. Vale, ahora solo me quedaría recorrer, y aquí es donde entraría el for each. Y mi for each, pues simplemente hay que especificarle el tipo y le vamos a decir que mientras haya variables del tipo entero, mientras haya variables del tipo entero en el array list que estamos recorriendo, pues que continúe. Simplemente hace esto es una instrucción for each, se puede hacer con string, con objeto, bueno, con cualquier objeto, incluso con objetos definidos por nosotros. Por eso es ideal para recorrer las listas y los array lists, matrices. Bueno. Y ahora, bueno, pues vamos a ir almacenando en una variable string los valores de los enteros que hay dentro del array list, para poder mostrarlos por pantalla. Y poca más historia tiene el for each, o sea, es un bucle más, pero que se suele utilizar con este tipo de estructuras de datos. Ya digo, array list, vectores, pilas, colas, con ese tipo. Y bueno, ya tenemos ahí almacenado en un tipo string todos los números primos que hay dentro del array list, para poder, bueno, pues mostrarlo ahora por pantalla y que el usuario pues lo vea. Creo que el concepto de for each se entiende fácil. No sé si la función del número primo se ha entendido también. Creo que sí. Lo único diferente, o que no habíamos visto en vídeos anteriores, es el operador del tanto por ciento, que, como ya os digo, en vez de dar el resultado de la operación, nos da el resto. En el caso de que el resto sea 0, pues ya es divisible. Entonces, pues pasa a ser false y ese número ya no es primo, con lo cual no entraría en la función y no almacenaría y no se almacenaría dentro del array list. Bueno,
creo que se entiende, si no repasar la lógica, escribiros el programa y depurarlo vosotros paso a paso. Ahí me está dando un problema que no me lo está mostrando por pantalla y vale, bueno, las cosas que me pasan. Vale, no hemos puesto el console, la cadena dentro del console WriteLine y así no nos lo mostraba. Y bueno, pues ahí está. Creo que se cumple con la lista. Os dejo un enlace también a una página con los 10.000 primeros números por si queréis entreteneros. Y nada, chicos, nos vemos en siguientes vídeos. Dad un like si os sirvió. Hasta luego.